Hola. Hoy nos metemos de lleno en un universo literario, bueno, fascinante, a través de fragmentos escogidos de La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende. Una novela enorme, llena de personajes que, la verdad, se quedan contigo. Y la idea hoy es, pues eso, extraer un poco la esencia de algunos personajes clave, momentos impactantes y los temas que laten fuerte en estos pasajes. El amor, la violencia, la política, lo sobrenatural también. Queremos ver cómo se entrelazan estas historias, ¿no? Y que nos cuentan. Vale, vamos a desgranar esto. Y yo creo que para empezar tenemos que hablar de la figura que, bueno, que domina gran parte de la narración, el patriarca, Esteban Trueba. Los fragmentos ya lo pintan desde el principio como, una fuerza de la naturaleza, ¿verdad? Con ese carácter volcánico y una ambición que parece nacer, curiosamente, del amor. O sea, quiere hacerse rico rápido en las minas, pero... Pero el objetivo es casarse con Rosa del Valle. Exacto, la de la belleza casi irreal. Sí, sí. Y esa descripción física que se da al principio ya te lo dice todo. Alto, erguido, pero con ese gesto como... Altanero y míope, ojos dulces, dice el texto, fíjate, pero un temperamento... explosivo. Totalmente. Esos ataques de rabia que se mencionan, de niño, son brutales, pero te dan la clave de su determinación, que es implacable, y también, pues, de la violencia que va a marcar su vida. No es solo un rasgo, es casi su motor. Y ese motor lo aplica, vaya que sí, a transformar la hacienda, a las Tres Marías. Los textos muestran un antes y un después clarísimo, de la ruina total a la prosperidad. Pero aquí surge una contradicción muy fuerte, ¿no? Él se ve como un patrón justo, casi paternalista, sí, pero la realidad que describen los propios fragmentos es muy distinta. Totalmente. La descripción de cuando él, digamos, cae en la cuenta, tardíamente, de la miseria de sus inquilinos, el niño en el cajón con la perra, la anciana con llagas, el chico este idiota atado, es demoledora, precisamente porque choca con la imagen que él tiene de sí mismo. Claro. Y por supuesto está la violencia directa, como la violación de Pancha García, que él parece, normalizar como parte de su dominio. Lo interesante no es solo la brutalidad en sí, sino cómo su poder le permite reescribir la realidad a su conveniencia, al menos para él. Y esa visión del mundo, claro, se traduce directamente en sus ideas políticas. Un conservadurismo férreo, un desprecio absoluto por las ideas feministas de Nívea del Valle, lo del voto o la igualdad. Él cree en un orden natural, jerárquico, que él, por supuesto. Encabeza, claro. Sí, y la hipocresía es flagrante, sobre todo respecto a sus propios hijos ilegítimos, a los que considera casi, como si no existieran legal y socialmente, mientras condena las ideas de proteger precisamente a esos niños. Su conservadurismo no es solo ideológico, es profundamente personal y, digamos, defensivo de su posición. Se ve clarísimo. Se ve clarísimo en su reacción violenta cuando su hija Blanca desafía esa jerarquía enamorándose de Pedro III García. Esa escena. Esa escena donde le corta los dedos a Pedro III con el hacha. Es de una crudeza que te hiela la sangre. Un acto que no busca solo castigar, sino reafirmar su control absoluto sobre la familia, sobre la propiedad, sobre todo. Y ese control intenta extenderlo a la política, como senador. Los fragmentos lo pintan como una figura reaccionaria, incluso, pintoresca para algunos, pero muy consciente de su papel en la defensa del status quo. Su participación en las llamadas campañas del terror y lo de acumular armas antes del golpe no son anécdotas, muestran hasta dónde está dispuesto a llegar. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque a pesar de toda esa rigidez, esa violencia, el final de su vida, tal como lo cuentan los fragmentos, está lleno de ironías y hasta de una cierta redención, podríamos decir. La soledad después de la muerte de Clara, la dependencia de Tránsito Soto, aquella mujer a la que ayudó con 4 duros décadas atrás, para salvar a su nieta, Alba. Exacto. Y esa reconciliación sorprendente con Pedro III García, al final ayudándole a escapar. Es como si al final, enfrentado a la pérdida y a la destrucción que él mismo ayudó a generar, algo se quebrara en esa coraza de hierro. Sí,
La decisión de dictar sus memorias a Alba, buscando quizás entenderse o justificarse, y morir en la cama de Clara sintiendo su presencia. Es un cierre complejo, para un personaje tan contradictorio. No es una redención simple, ni mucho menos, pero sí una humanización al final. Totalmente. Y si Esteban es esa fuerza terrenal, la rabia, el control, su esposa, Clara del Valle, representa casi lo opuesto. Lo etéreo, lo espiritual, lo intangible. Los fragmentos nos la muestran conectada a otra realidad desde niña. Sí, y no es solo una característica pintoresca, digamos. Su clarividencia, la comunicación con espíritus, mover objetos, son parte de ella, de cómo interactúa, o a veces no interactúa, con el mundo material. Lo fascinante aquí es cómo esa conexión con lo invisible se ve marcada por un trauma muy visible y muy brutal. Presenciar la autopsia de su hermana Rosa. En la cocina, nada menos. En la cocina. Esa descripción es, potentísima. Rosa abierta, los órganos en la fuente de la ensalada, el pelo verde. Es comprensible que la dejara muda durante años. Marca una disociación casi necesaria para sobrevivir a algo así. Claro. Exacto, y quizás esa mudez y su personalidad posterior, esa de estar en las nubes, como dicen los textos, es una forma de protegerse, ¿no? De mantenerse a salvo en un plano distinto al de la cruda realidad que representa, pues, por ejemplo, Esteban. Pero no es simple evasión, ¿eh? Tiene conexiones emocionales profundísimas, aunque selectivas. La nana, Férula, Blanca, Alba. Su matrimonio con Esteban, que ella misma predice, parece más una aceptación del destino que una elección apasionada, ¿verdad? Sí, parece más eso. Y luego están sus cuadernos de anotar la vida. 50 años registrando todo. Eso no son solo diarios personales, ¿no? ¿Qué va? Para nada. Son mucho más. Son el testimonio de una realidad que mezcla lo cotidiano con lo extraordinario sin hacer distinciones. Son la memoria familiar, sí, pero también un archivo de lo inexplicable. Y el hecho de que se conviertan en la base para la narración final de Alba les da un peso enorme. Claro, es la base de la novela que leemos. Exacto. Es la validación de su perspectiva única del mundo y una herramienta para que las futuras generaciones se entiendan. Su habilidad para encontrar la cabeza perdida de su madre Nevea es otro ejemplo de cómo su magia, digamos, tiene consecuencias muy tangibles y significativas. Y su muerte también es particular. Simplemente decide que es el momento. Sin enfermedad aparente, se despide y se va. Es la máxima expresión de su conexión con algo que trasciende lo físico. Controla su propia muerte de una forma serena que contrasta totalmente con la lucha constante de Esteban. Y su persistencia como espíritu, que acompaña a Esteban y ayuda a Alba, subraya que su influencia no termina con su vida física. Representa una forma de poder distinta a la de Truba, más sutil, pero quizás más perdurable. Hablando de personajes que buscan trascender lo ordinario, lo común, tenemos otros miembros de la familia del Valle que exploran caminos diferentes. Pienso en el tío Marcos y en su sobrino nieto Nicolás. Dos buscadores, sin duda alguna. Marcos, el aventurero por excelencia. Su historia del pájaro mecánico que se narra en los fragmentos es casi un mito fundacional dentro de la familia, ¿no? Totalmente. La construcción, el vuelo, la desaparición, el funeral falso con arena. Es la búsqueda de la gloria a través de la hazaña física, de desafiar los límites. Y contrasta muchísimo con su muerte real, ¿no? Una peste africana, un regreso de su cadáver superaccidentado, casi una parodia de sus aventuras. Sí, hay una ironía tremenda ahí. Pero incluso en esa muerte tan mundana, el viaje final de su cuerpo es otra aventura estrambótica en sí misma. Y el detalle del perro que lo acompañaba y que Clara adopta, pues, teje otro hilo inesperado en la trama familiar. Marcos representa ese impulso de escapar a través de lo físico, de lo geográfico, mientras que Nicolás, parece heredar esa inquietud, pero la canaliza más hacia lo espiritual, lo esotérico. Horóscopos, intentos de desmitificar milagros, el viaje a la India buscando iluminación. Exacto, busca la trascendencia por otros medios, aunque con resultados igualmente caóticos y a menudo cómicos, como sus negocios fallidos, el pan con pollo, el globo. Lo interesante es ver ese patrón familiar, un descontento con la realidad establecida, una búsqueda de algo más, ya sea en aventuras exóticas o en filosofías orientales.
Sí, Son personajes que, a su manera, también desafían las convenciones, aunque sin el peso trágico de los protagonistas principales. Muestran otra faceta de esa excentricidad y ese deseo de ir más allá de lo común que recorre a la familia. y esa tensión entre lo personal y las fuerzas externas nos lleva, yo creo, directos al corazón de muchos de los conflictos de la novela. Esa mezcla inseparable de amor, violencia y política que atraviesa generaciones. La historia de Blanca y Pedro III García es central en los fragmentos que hemos visto. Es el arquetipo del amor prohibido, que desafía las barreras de clase. Amigos desde niños, su relación clandestina choca frontalmente con el orden social que Esteban Trueba defiende a muerte. Pero no es solo un romance, claro. Si conectamos esto con el panorama general, adquiere una dimensión política potentísima. Claro, porque Pedro III no es solo el hijo del capataz, se convierte en cantante de protesta, en un símbolo de un movimiento social que Trueba odia y teme visceralmente. Precisamente. Su amor es también una afrenta política directa. Y lo fascinante es cómo este patrón resuena en la siguiente generación con Alba y Miguel. Su amor también es clandestino, pero el contexto es aún más peligroso. La militancia revolucionaria y la represión brutal que viene después del golpe. Sí, la cosa se pone mucho más fea. Mucho más. En ambos casos, el amor es inseparable del riesgo político y de la lucha contra el poder establecido. Y la violencia genera más violencia, ese ciclo terrible. La figura de Esteban García, el nieto no reconocido de Trueba, es escalofriante en ese sentido. El resentimiento acumulado explota de la peor manera posible. Puntos más oscuros y a la vez más reveladores de la novela. Ese encuentro infantil con Alba, el beso forzado, ya te deja una mala sensación, ¿verdad? Ya presagia algo siniestro. Su reaparición, como el torturador de Alba, cierra un ciclo terrible. La violencia sexual de Trueba contra la abuela de García se devuelve, décadas después, como tortura política contra la nieta de Trueba. Es la demostración más cruda de cómo las acciones del pasado, sobre todo las ligadas al abuso de poder, tienen consecuencias devastadoras y cíclicas. Es que la política no es un telón de fondo en esta historia, ¿eh? Impregna cada aspecto de la vida familiar, desde las discusiones ideológicas en la mesa hasta la militancia activa y sus consecuencias, a veces fatales. Absolutamente. Vemos las discusiones entre Trueba y Nibia, Trueba y Jaime, Trueba contra Pedro III. Reflejan las divisiones del país entero. Vemos la participación activa, Trueba senador, Pedro III músico comprometido, Jaime como médico de los pobres, Alba y Miguel en la resistencia. Y luego, claro, el impacto brutal del golpe, la muerte de Jaime, la tortura de Alba, el exilio de Pedro III. Incluso figuras como el padre Restrepo, con su fanatismo religioso inicial, muestran cómo las ideologías llevadas al extremo marcan el ambiente desde el principio. La novela deja clarísimo que lo personal es inseparable de lo político. No hay escapatoria. Pero incluso en esa oscuridad surgen, conexiones inesperadas que cambian los destinos. La intervención de Tránsito Soto para salvar a Alba es un giro increíble. Es un momento clave, sí. Demuestra cómo las redes personales y las deudas del pasado pueden operar incluso dentro de un sistema represivo tan brutal. Aquellos 50 pesos, un gesto casi insignificante para Trueba en su momento, se convierten en la moneda de cambio para salvar la vida de su nieta. Increíble. Muestra que las relaciones humanas, con todas sus complejidades y contradicciones, a veces pueden subvertir la lógica aplastante del poder político. Y al final vemos ciertos cierres de ciclo, ¿no? La reconciliación simbólica de Trueba y Pedro III en la Anunciatura, por ejemplo. Sí, ese abrazo pone fin a décadas de odio y representa una aceptación mutua, aunque sea tardía y forzada por las circunstancias. Y sobre todo, la decisión de Alba de escribir. Tras sobrevivir a la tortura, decide narrar la historia familiar usando los cuadernos de Clara y los recuerdos dictados por Esteban. Es fundamental eso. No es solo terapia personal, ni mucho menos. Es un acto de afirmación. Rescatar la memoria para entender el presente y, como ella misma dice, sobrevivir a mi propio espanto. La escritura se convierte en la herramienta final de resistencia y de búsqueda de sentido. Ha sido un recorrido intenso, ¿eh? Por estas vidas entrelazadas, sacadas de los fragmentos de La Casa de los Espíritus, personajes complejos, movidos por pasiones, contradicciones
y el peso, yo diría, ineludible de la historia. Y lo que perdura es esa mezcla tan particular de realismo crudo. La violencia política, la desigualdad social, todo eso está ahí sin filtros, con elementos mágicos o espirituales, que no son un adorno, son agentes activos en la trama. La novela nos sumerge en una realidad donde ambas dimensiones coexisten y se influyen mutuamente. Y esto plantea una pregunta importante, sobre cómo entendemos la realidad y el destino. Claro. Y, como hemos visto, la memoria y el acto de contar, los cuadernos, las memorias dictadas, la narración final de Alba emergen como el hilo conductor fundamental para intentar dar sentido a todo ello. Precisamente. Y con eso, pues dejamos una pregunta flotando para la reflexión. En este universo donde lo personal y lo político están tan fusionados y donde lo sobrenatural interviene de forma tan directa, ¿qué margen de maniobra tienen realmente los personajes sobre sus vidas? ¿Son arrastrados por fuerzas mayores, la historia, la familia, los espíritus, o consiguen de alguna manera forjar su propio destino? Y tal vez es a través de la memoria y la escritura, como hacen Clara, Esteban y finalmente Alba, que logran recuperar al menos en parte las riendas de su propia historia. Ahí lo dejamos. Gracias por sumergirse con nosotros en esta exploración. Hasta la próxima.